Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, amado público presente. En estos momentos damos la apertura de tu programa, Si tocar el borde de tu manto, Señor. Este programa es emitido con el fin de poder estudiar la vida de Jesús, con el fin de poder interpretar en gran forma, en gran manera, las experiencias que tuvo el Señor aquí en la tierra, y de esa forma pues poder aprender sus secretos, poder aprender el legado que Él nos dejó, para poder estar apercibidos en nuestra vida, en nuestra existencia. Bueno, vamos a adorar al Señor, vamos a alabarle, vamos a exaltarle y vamos a reconocer su grandeza, su poder sobre todas las cosas. Desde ya a todos aquellos que por primera vez de repente ingresan a esta red con el fin de poder disfrutar este tiempo, quiero animarle y quiero darle la bienvenida también y decirle pues que estamos para servirle desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de la palabra. Y bueno, le damos la bienvenida y vamos a compartir este tiempo con usted también. Vamos a adorar a Dios. Padre, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos con todo nuestro corazón. Reconocemos tu grandeza, tu poder sobre todas las cosas. Afirmamos nuestras vidas ante tu hermosa y digna presencia y te damos todo honor y toda gloria por todo lo que eres, por todo lo que haces, Señor. Digno eres de todo honor, de toda alabanza, de toda adoración. Digno eres de ser exaltado y glorificado. Digno eres de ser reconocido sobre todas las cosas. Por ello permítenos en esta noche acercarnos a ti para expresarte nuestra gratitud, para expresarte nuestros sentimientos, nuestras emociones, y de esa forma alabarte y adorarte, exaltarte con todo nuestro corazón y nuestro ser, y rendirnos ante tu dulce y hermosa presencia, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos exaltarte con todo nuestro corazón. Queremos humillarnos ante tu hermosa y digna presencia, y queremos reconocer tu grandeza, tu poder, Jesús. Padre, escucha nuestra oración, escucha nuestra alabanza, escucha nuestra adoración. Vamos a adorarle al Señor, vamos a expresarle con todo nuestro corazón nuestra gratitud, nuestra alabanza. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te adoramos en esta noche. Te exaltamos en esta hora por lo que eres, por lo que haces y aún por las cosas que harás, Dios. Te reconocemos como el Dios inmutable, como el Señor de señores, como el Dios de dioses, como el Padre eterno y el Príncipe de paz. Venimos a adorarte, venimos a postrarnos ante tus pies y expresarte nuestra alabanza, nuestra gratitud. Digno eres de todo honor, de toda honra y de toda gloria, Jesús de Nazaret. Te rendimos homenaje en esta noche, te exaltamos con todo nuestro corazón. Y nos humillamos, Señor, ante tus pies para adorarte y alabarte, para exaltarte y glorificarte. Gracias, Jesús, porque aunque nuestros ojos no te puedan ver físicamente, podemos sentir tu presencia, podemos reconocer tu presencia, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia eterna.
Y gracias por darnos el privilegio de estar en esta hora, Señor, junto a ti, para honrarte y alabarte. Bendecimos tu santo nombre. Reconocemos tu poder. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Y nos humillamos, Señor, ante tus pies para adorarte y alabarte, para exaltarte y glorificarte, para reconocer, Señor, ante el mundo entero que no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honra, gloria y alabanza. Te exaltamos con todo nuestro corazón y nos rendimos ante tu presencia. Jesús de Nazaret, tú estás aquí, tú estás aquí. Por eso, Señor, reconocemos tu presencia. Digno eres de todo honor, de toda alabanza, de toda gloria. Exprésale, gracias Jesús, por tu amor y tu misericordia. Gracias por concedernos el privilegio de alabarte y adorarte. Gracias por permitirnos bendecir tu santo nombre y reconocer tu poder sobre todas las cosas. Digno eres de todo honor, de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra. Te expresamos nuestra gratitud, te expresamos nuestra alabanza, nuestra adoración. Maravilloso Dios eterno, te tributamos honra y gloria, te tributamos alabanza y honor por todo lo que eres, por todo lo que haces, porque no hay Dios tan grande como tú. Maravilloso Dios eterno, tuya es la gloria y la honra, tuyo el poder y la plenitud. Bendecimos tu santo nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, amada Iglesia del Señor, amados hermanos y hermanas. Queremos pues reconocer su presencia y créanos, para nosotros es una gran bendición y un enorme privilegio el poder estar juntamente con ustedes para poder compartir el mensaje oportuno de la palabra del Señor. Tanto usted como yo somos llamados a anunciar este libro bendito, este libro maravilloso, este libro cuya esencia tiene el poder inescrutable de Dios. Este libro que fue transcrito por hombres, pero fue dictado por el Señor en cada conciencia de aquellos que escribieron en estos momentos allí, y que después de un arduo análisis por años y por siglos también, pues se dio el inicio a lo que verdaderamente hoy día le llamamos la palabra de Dios, la palabra inmutable de Dios. Y a través de los años y de los siglos, y a través de los milenios, después de que nosotros ya tenemos la palabra de Dios en mano, pues no ha sido difícil corroborar que esta palabra es la palabra de Dios. Porque cada día, en cada evento, de una u otra manera, del ser humano, aunque el hombre no se dé cuenta, ni tampoco lo tome en cuenta, en cada evento, en cada circunstancia, se va cumpliendo la Escritura, se va cumpliendo en tu vida, se va cumpliendo en la mía también. Aunque tú la desconozcas, aunque tú no la tomes por sentada en tu existencia, en tu vida, pues estás cumpliendo parte de la palabra de Dios en tu existencia. Por ello, qué hermoso es que
cuando llegamos nosotros a conocer al Señor Jesucristo, cuando llegamos a reconocerle a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Padre, y a pedirle perdón por nuestros pecados, porque somos, cada uno de nosotros tenemos la tendencia a pecar constantemente. ¿Sabía usted que más hay la tendencia a pecar que a hacer lo bueno? Que usted haya aprendido a hacer lo bueno es otra cosa, pero sin embargo venimos con una naturaleza que se llama pecado, la naturaleza del pecado, de la caída de Adán y Eva. Y para nosotros no es difícil hacer lo malo, es fácil, rápido lo hacemos. Mas al contrario, tenemos que hacer un esfuerzo para hablar la verdad. Tenemos que hacer un esfuerzo para vivir en lo recto, en lo justo. Tenemos que hacer esfuerzo para caminar conforme al propósito y a la voluntad que Dios nos ha otorgado. Nadie puede decir lo contrario. Muchos han puesto un título a eso: errar es humano. Errar es humano, equivocarse es humano, sí, pero también hay un llamado a que usted y yo caminemos en la verdad, caminemos en la justicia, caminemos en el orden divino, caminemos bajo los dictámenes necesarios para corregirnos, para instruirnos, para afirmarnos en la vida sólida, en la vida real, en la vida justa. Usted y yo reconocemos que cuántas veces tenemos pensamientos inicuos, cuántas veces tenemos pensamientos vagos, vanos, pensamientos ociosos, pensamientos perspicaces hacia la maldad, hacia el daño. Por ello, usted y yo necesitamos la palabra de Dios para poder mantenernos en la sobriedad, en el equilibrio, en la rectitud, como también en la verdad y en la justicia. Por tanto, lo que hacemos aquí es exactamente lo que Dios nos ordena. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con el fin de que usted y yo seamos preparados para toda buena obra. Para toda buena obra. Vemos obras en el mundo, vemos vías en el mundo, vemos caminos en el mundo, pero que van hacia un final equivocado, hacia un final lleno de mentira, lleno de arrogancia, de faltas, lleno de incumplimiento de normas y de leyes. Y bueno, en este mundo la mayoría de las personas están justamente inmersos en esa esclavitud del pecado. Odio, amargura, engaño, soberbia, altivez, mentira, falsedad, etcétera, etcétera, por no hablar más fuerte en estos momentos. Pero lamentablemente usted y yo sabemos cómo impera la corrupción. Y la corrupción desde el punto de vista de niveles. Algunos dicen que los más bajos son los más corruptos, ¿no? Los que están más arriba son los más corruptos, porque los que están más hacia una dirección desde el punto de vista de poder y desde el punto de vista económico elevado, los escándalos son más fuertes, porque cuando roban, no roban por soles, roban por millones y se hacen grandes escándalos. Usted lo sabe, usted lo ve. No podemos tapar el sol con un dedo, como dice un dicho. Por tanto, hoy día vamos a estar hablando algo bastante importante. El preámbulo que empecé simple y sencillamente es una cortina para poder empezar este trabajo en esta tarde o en esta noche. Vamos a hablar claramente: el reino de los cielos es semejante a una red. El estudio que nos corresponde el día de hoy nos va a hablar claramente algunas características necesarias para que usted y yo entendamos por qué es necesario
que nos dejemos guiar por este libro maravilloso, por la palabra de Dios. Porque es necesario que nos dejemos guiar por cada fundamento que está escrito aquí. Vuelvo a repetir, han pasado literatos, han pasado escritores, han pasado hombres y mujeres eminentes, pero que dejaron huellas, sí, pero sus huellas, muchas de ellos ya se borraron. Muchos de los testimonios de esos hombres no los recordamos, pero hay un testimonio grande que queda y perdura por los siglos de los siglos, y es el testimonio de nuestro Dios, de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Es más, todos los años se celebra desde que Él estuvo aquí en la tierra. Todos los años se recuerda desde que Él estuvo en la tierra, y se recuerda como que hubiese pasado un año del tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Sin embargo, estuvo más de 2000 años atrás. ¿Por qué lo recordamos a Él? El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Se han hecho memorias, escritos, películas, y una cantidad de cosas se han hecho de Jesús. Y siguen haciéndose, y algunos inventan cosas, no tomando en cuenta la palabra, hiriéndose ellos mismos, porque aquel que se mete contra el Hijo de Dios, contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, va a encontrarse con Él, y va a encontrarse con Él en juicio. Por ello, cuidemos de hablar mal de Jesús, cuidemos hablar mal de esta palabra bendita, cuidemos hablar mal de las cosas que Él escribió aquí en su bendita palabra. Bueno, entonces vamos a iniciar en esta noche este tema tan trascendental e importante en nuestras vidas. Mateo capítulo 13, versículo 47 y 48 nos va a dictar de esta manera. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez, dice la palabra de Dios, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a lo malo de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Aquí esta parábola, este estudio también nos va a hablar de una manera bastante específica en comparación con respecto al reino de los cielos. Pero cabe resaltar que aquí hay dos tipos de personaje. Un personaje que no lo dice o no lo dicte de una manera abierta, pero otros personajes que sí los dice específicamente. Está hablando de los ángeles. Vamos a leer nuevamente. Asimismo, dice, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nos está hablando de una red que es echada en el mar. ¿Pero quién la echa? Nos está hablando de una barca que está en la profundidad del mar para ser echada a la red. De una manera no directa, pero indirecta sí. Sin embargo, no nos habla de los seres humanos aquí. No nos aborda de una manera directa el hecho del trabajo del hombre, pero es necesario y vital que nosotros desarrollemos este estudio empezando de esa forma. ¿Quién llevó la barca? ¿Quién echó la red? Aquí no lo pone al hombre el Señor, no lo menciona al hombre el Señor. Sin embargo, es importante que lo tomemos en cuenta para poder iniciar este estudio de la manera más conveniente para poder entenderlo. Yo quiero empezar con el versículo 49, dice, así será
el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Versículo 48 dice: y una vez llena la red, la barca o la red, sí, la red, la sacan a la orilla y sentados. ¿Quiénes estaban sentados? ¿Quién están sentados? Los seres humanos, aquellos pescadores, recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Versículo 49, nuevamente para enfatizar. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos. Note que aquí está haciendo la comparación de los ángeles con los pecadores. Y es muy importante tomar en cuenta esta parte, porque la selección de los peces, en el caso de la vida física, nos vamos a dar cuenta que lo van a hacer los pescadores, pero la selección de los buenos y los malos lo van a hacer los ángeles. ¿Por qué no lo hace el hombre? Porque somos pecadores como tú y yo. ¿Por qué no lo hace el Señor? Porque el Señor está enviando a sus servidores para hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque Él es el juez justo. Él es el juez. Dios es el juez. Y tenemos un abogado que es Jesús. Interesante, ¿no? Importante. Por ello, es necesario empezar esta conferencia dictando de esta forma la responsabilidad que tiene el hombre aquí en la tierra con respecto al plan maravilloso del Señor. Aquí está hablando de la iglesia del Señor. Aquí está hablándonos de la responsabilidad que tiene el hombre y la mujer que es llamado por el Señor para poder hacer esa pesca maravillosa de hombres y mujeres para el reino de los cielos. Pero en esa pesca maravillosa, al tirar la red, pues vienen de todo tipo de peces. Y vamos a entrar al estudio en sí con respecto al tema que estamos hablando. ¿Por qué necesitamos verlo de esa manera? La pesca primeramente era un oficio muy practicado en los tiempos del Señor Jesucristo, especialmente en la región de Galilea, ahí en el mar de Galilea. Y de hecho, algunos de los apóstoles ejecutaban este oficio. Y ellos conocían verdaderamente esta labor. He aquí, también es importante acotar, he aquí por qué los apóstoles, la mayoría de los apóstoles no le costó mucho tener la confianza y la seguridad en Jesús. Porque usted sale a la mar y no sabe si va a encontrar peces, pero sale por fe para buscar peces. Y el pescador sale en su barca, en su bote, juntamente con otros, y se hacen mar adentro. Y dicen, vamos a pescar. Ahí llevan sus redes, llevan sus carnadas, etcétera, etcétera. Pero ellos no saben si hallarán o no hallarán peces. Entonces, ¿por qué salen? ¿O para qué salen? Salen a pescar. Cuando usted le pregunta a estos señores, ¿y dónde va a ser la pesca? ¿Va a ser allá? ¿Va a ser acá? Etcétera, etcétera. Bueno, el desarrollo natural de las personas que verdaderamente se dedican a este oficio es que van a hallar muchos peces. Nunca dicen, salgo para encontrar un pez. No, para hallar muchos peces. ¿A qué viene? Una actitud de confianza, de seguridad. Una actitud del hecho de que lo que ellos van a desarrollar va a ser desde el punto de vista positivo. Y debemos, usted y yo, aprender eso. Por ello, a ellos no les costó mucho creer en el Señor. Y no les costó mucho, ¿por qué? Porque tenían esa confianza, esa seguridad. Habían practicado ya esa confianza y esa seguridad al ir a la pesca cada día o cada 2 días o cada 3 días para desarrollar por su cotidiano oficio o labor que tenían en el ejercicio en la sociedad. Entonces, aquí nos damos cuenta claramente que ellos tenían esa confianza
Si nosotros vemos Mateo capítulo 1, versículo 16 al 20, vamos a encontrar algo muy especial que nosotros debemos comprender y entender. Existían dos métodos usados en las calles en Palestina para poder pescar. El primero consistía en llegar a aguas profundas, muy profundas, con una barca y luego echar con gran fuerza una gran red que tenía en sus extremos pesas de plomo, las cuales hacían que la red descendiera de una manera rápida al fondo, a la profundidad del mar, y así atrapar todos los peces que caían. Luego, que la red estaba llena de peces, entonces se arrastraba a la orilla, donde se clasificaban todos los peces en esos momentos. Esa era una de las maneras, una de las formas como podían ellos o cómo ejercían esta profesión. Otra de las maneras, nos dice la palabra, nos dice también la historia, el segundo método era el que Jesús en estos momentos estaba hablando. Era que aquel donde se amarraba una gran red dentro de la barca, en la barca, y conforme éste avanzaba, la red tomaba en forma cónica, atrapando toda clase de peces. Conforme la barca ya estaba avanzando, en la parte no de proa sino de popa, se amarraba la red en los dos costados y avanzaba la barca de tal manera que cuando avanzaba se hacía como un globo esa red y agarraba todos los peces que encontraba en esos momentos. Este era el método más práctico que tenía la costumbre judía en esos momentos. Por ello, cabe resaltar que estos dos métodos, el segundo método que hemos visto en estos momentos, era el más usado, el más común, el más utilizado por los pobladores en esos momentos de Palestina. Y esto nos hace claramente entender que Dios, que el Señor, estaba de una manera clara especificando a qué significaba o qué quería significar este tema que Él había establecido en estos momentos, como es el versículo 47 y 48 del capítulo 13. Nos habla claramente de una manera completa que el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Aquí nos damos cuenta que Jesús dijo claramente esto, que era semejante a esta actividad de echar la red para pescar. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Vuelvo a repetir, no está escrito de una manera directa en la palabra de Dios, pero sí nosotros podemos analizarlo de esta manera. Se necesita gente para echar la red, pero no cualquier clase de gente, no personas que no están preparadas para ello. Si usted hace un análisis de una persona natural que se dedica a esta profesión de la pesca, va a darse cuenta que sus manos las tienen callecidas, sus pies también. Va a darse cuenta que el tipo de persona que hace o ejerce esta profesión, esta labor, es rudo, es fuerte, porque tiene que pelear, tiene que luchar, tiene que batallar contra todos los accidentes climatológicos que puede desarrollar en esos momentos el estar internamente en la mar. No es fácil ser un navegante, menos un pescador y un pescador de bote, menos todavía, porque el vaivén de las olas es uno de los factores más negativos que impiden que
ellos puedan desarrollar su profesión. Y no solamente el vaivén de las olas, sino las mismas olas que se dan. Y que la barca tiene que subir, bajar y moverse de proa a popa. Es un estilo de vida muy complejo. No hay estabilidad. Hay demasiada preocupación porque no sabes cómo se va a comportar en ese tiempo, en ese momento el clima. Y no solamente esto, sino que cuando encuentras los cardúmenes de peces, tienes que tener la mayor sobriedad para poder, de una manera inteligente, tomar la cantidad prudente que va a resistir la barca cuando estás al fondo del mar. Porque si no, vas a perder los peces. Entonces aquí nos damos cuenta que Jesús está diciendo que el reino de los cielos es semejante a esta actividad de echar la red para pescar. Y para ello se necesita gente para echar la red. De esa misma forma, el reino de los cielos necesita hombres preparados exigentemente para hacer esta labor. Hombres preparados desde el punto de vista moral, espiritual, físicamente también. ¿Por qué razón? Porque el hombre preparado físicamente tiene que cuidarse desde el punto de vista físico, no hacer cosas indebidas, no actuar de una manera inmoral, no vender su cuerpo a las pasiones, a los deseos pecaminosos, no desarrollar una actividad que tenga que ver con la naturaleza carnal que a Dios lo ofende cuando desarrollamos actividades de esa naturaleza que afectan el corazón de Dios y afectan también nuestra vida. O sea, no por el hecho de que nosotros buscamos al Señor espiritualmente, físicamente no tenemos que cuidarnos. Físicamente tenemos que tratar a las personas con honestidad, con respeto, con sobriedad, con sinceridad, con la verdad. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces estamos fallándole a Dios. Y Dios ya lo dijo en su palabra, que toda buena obra va a ser verdaderamente agasajada, toda buena obra va a ser premiada, pero toda mala obra va a ser juzgada. De modo que físicamente tenemos que desarrollar una actividad desde el punto de vista agradable delante del Señor. No podemos nosotros involucrarnos en pecados ajenos. No podemos nosotros desarrollar una vida con doble ánimo, con doble moral, si podemos decir la palabra, en casa de una manera y en la calle de otra forma, porque si no, nosotros le estamos engañando a Dios. En otras palabras, este cuerpo natural, este cuerpo que Dios me ha otorgado, tengo que cuidarlo. No tengo que hacer con él lo que dicta el placer, lo que dicta la naturaleza humana. Cuando una pequeña mentirita nomás, dile, no, tanto pequeña como grande es mentira delante de Dios y es pecado. No, dile que no y después nosotros arreglamos, no. La corrupción no puede imperar en la vida del Hijo de Dios. Es la verdad la que impera. Y cuando nosotros estamos hablando justamente de estos personajes que echan la red, estamos hablando que Dios está llamando hombres y mujeres con deseos naturales, con pasiones naturales, con equivocaciones, con limitaciones, etcétera, etcétera, para prepararlos de una manera exigente, así como el pescador se prepara de una manera exigente para echarse a la mar y luego tirar la red. Dios nos llamó a nosotros para prepararnos de una manera exigente, ruda, fuerte, enérgica, si podemos decir la palabra,
Dios tiene que tratarnos de una manera frontal para quitar las esquirlas de pecado que hay en nosotros, para quitarnos las obras costumbristas que hemos traído de nuestros pasados, para arrancarnos las hojas secas que no sirven para nada. Dios tiene que tratarnos y físicamente nos va a doler. Amado, amada, te va a doler. Así como ese pescador se preparó y que le duelen sus manos encallecidas muchas veces, le duele salir de madrugada para echarse a la mar, así tenga sueño. Le duele estar escogiendo los peces y cada vez que agarra los peces se tira a hincones con las espinas y las escamas de los pescados, etcétera, etcétera. Le duele porque tiene que remendar las redes después de haber estado pescando, porque las redes también tienden a envejecerse. Le duele porque tiene que arreglar la barca cuando la barca hace agua, por el hecho de haber de repente enfrentado temporales fuertes. A nosotros también nos duele tener que arrancar el pasado, tener que dejar las cosas viejas, tener que dejar la vida hueca y vacía. Tenemos que ser preparados, cualquiera no lo hace. Por eso, un saludo a esos valientes, a esas mujeres valientes que decidieron por el Señor y que siguen siendo preparados para poder exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que vienen de una manera denodada, esforzada, dedicada, haciendo esta labor maravillosa de tirar la red para coger los peces que Dios tiene para su reino, para la gloria y honra del Señor. Porque esto es lo que nos quiere decir aquí el Señor Jesucristo a través del apóstol Mateo, del escritor Mateo, que el reino de los cielos es como la red que echada en la mar saca peces. Y bueno, entonces estamos hablando que el reino de los cielos necesita de hombres preparados exigentemente, y no solamente preparados desde el punto de vista que hemos nosotros detallado anteriormente, sino que preparados con la palabra, preparados con este bendito libro. Usted y yo, que hemos iniciado esta carrera de fe, esta profesión de fe, tenemos que entender que todos los días tenemos que prepararnos, que todos los días tenemos que estudiar este libro de los libros, que todos los días tenemos que investigar. ¿Para qué? Para estar preparados, para cuando tengamos la oportunidad de echar nuestra red, de echar la palabra, de manifestar el Evangelio, las personas que verdaderamente lo escuchan puedan claramente empezar a tener apetito por la palabra, pueden tener sed por la palabra, porque muchos no la estudian, no la investigan, entonces no tienen que hablar, no tienen que decir. Y es por eso que vienen los órdenes sectarios, las doctrinas equivocadas, que lejos de ser de bendición son de destrucción y de piedra de tropiezo para muchos. Que Dios nos ayude a poder entender que este proceso es necesario en tu vida y en la mía, de prepararnos, y nos va a costar, así como le cuesta al pescador amanecer en la madrugada para pescar, nosotros para orar, para interceder, para clamar, para estudiar la palabra. Tenemos que sacrificarnos para poder cada día más estar expeditos con respecto a la palabra del Señor, y de esa manera poder presentar defensa ante las equivocaciones de las personas. Otra de las formas es que el pescador tiene que estar preparado de carácter, porque imagínense que van bogando en el mar y se empiezan a levantar las tempestades.
Y él no se va a echar por un rincón ahí de la barca y va a ponerse a llorar. Hay que enfrentar las tempestades, hay que enfrentar los problemas, hay que enfrentar los desafíos. Y los hombres que están acostumbrados a pescar tienen un carácter fuerte, son enérgicos, duros, rudos, porque tienen que enfrentar ese tipo de problemas. Es más, antes de ellos echarse a la mar, ya saben, ya están preparados por si acaso algún problema dentro de la mar. Y ellos ya, de una manera inherente, saben cómo manejar, si puedo decir la palabra, o cómo desarrollarse en ese nivel. Entonces, el carácter es muy importante que sea preparado en nuestras vidas, pero también tiene que estar preparado para toda circunstancia. ¿Qué harían, por ejemplo, si es que el mar azota la nave y la destruye? Tiene que estar preparado para nadar. Tiene que estar preparado para recibir más fuerte el frío y para poder soportar estando en el mar. ¿O no es así? Tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados aún para luchar estando en el mar solos. Si es que sale un monstruo marino a atacarlos. Las implicancias del tiempo dentro de mar no son tan igual como las tenemos en la tierra. Ahí azotan muchos temores. Ahí se expresan muchos sentimientos y sentimientos de dolor. Y el hombre del mar tiene que estar preparado para ello. Y el Hijo de Dios, el hombre de Dios, tiene que estar preparado para toda inclemencia de tiempo. ¿Y cómo nos prepara el Señor? A través de las pruebas, a través de las luchas, a través de las circunstancias adversas, a través muchas veces del hambre, de la necesidad, de la enfermedad. Por ello, cada vez que se presenta un evento en nuestra vida, debemos nosotros hacer un análisis. ¿O es parte de la preparación o es un ataque del adversario? ¿Qué es lo que nos dice Dios con respecto a ello? Entonces estamos hablando que para pescar se necesita de hombres. La Biblia lo dice aquí, vuelvo a repetirlo así mismo: el reino de los cielos es semejante a una red que echada, quien echó en el mar, recoge toda clase de peces. Y estamos hablando de esas personas que verdaderamente están dispuestas a hacer ese trabajo. En este caso, aquellos que tienen la red, aquellos que van a tirar la red. Usted y yo somos llamados por el Señor para ser pescadores de hombres. El Señor Jesucristo dijo: yo os haré pescadores de hombres. ¿Y cuál es tu red? La red que usted y yo tenemos es la palabra de Dios. Por eso debemos conocerla. Por eso debemos interpretarla bien. Por eso usted y yo necesitamos exigentemente una preparación escritural. No cualquiera lo puede hacer. Ahora, de repente tú digas: no, si yo lo hago, pero ¿cómo lo estás haciendo? Si quieres hacerlo como Dios lo dice en su palabra, tienes que hacer análisis profundos, amado, amada. Y esto es de la noche a la mañana. Esto no es de un día para otro. Gloria al Señor por lo que Dios hace y permite en la vida de aquellos que tenemos años. Yo, hermano, tengo más de medio siglo de vida, pero tengo 34 años en el Señor. 34 años estudiando todos los días la palabra del Señor. Y lo que se ha podido conseguir en 34 años, gloria a Dios por ello. Estamos compartiéndolo en estos momentos para la gloria y honra del Señor. Por ello necesitamos entender que debemos ser exigentes con el aprendizaje de la palabra del Señor. Amén. 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 Así sea. Segundo punto que vamos a ver del primero es que se necesita que las redes sean servibles para la pesca.
Sí, muy bien, vamos a tirar la red. Pero ¿qué si la red está rota? Se van a escapar los peces. ¿Qué si la red está débil? Va a romperse y van a escaparse los peces. ¿Qué si la red ya no es servible? Entonces hay que tomar otra red. Así tenemos que entender. La red es la palabra. ¿Estamos de acuerdo? La red es la palabra. Y hay palabra para hablar de la fe, de las luchas o las pruebas. Hay palabra para hablar con respecto al estilo social desde el punto de vista emocional. Hay palabra para hablar con respecto al estilo social desde el punto de vista de la sexualidad, de las emociones, de la sexualidad, de la avaricia, del trabajo, de la honra, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que conocer nuestra red. Tenemos que conocerla. ¿Para qué? No solamente para presentar defensa, sino para poder compartir de una manera ávida, pero también certera, la palabra de Dios a aquel que lo necesita y a aquel que lo precisa. Porque van a venir preguntas, porque van a venir personas que quieran contender. Y si no estamos preparados, nuestra red va a ser horadada, va a ser afectada. Por ello, qué importante es lo que estamos viendo en esta oportunidad. De esta misma manera, entonces, se necesita una buena y exigente preparación de la palabra de Dios para darla a las personas de diferente tipo en la sociedad. Tú no puedes compartir la misma palabra que vas a compartir con un niño, con un adolescente, con un joven adulto y con una persona que ha tenido 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Sí, es la misma palabra, pero tienes que desarrollarla del enfoque de vista, de su madurez de la persona a quien estás compartiéndole. En otras palabras, si tú tienes una red frágil, pequeña, que máximo puede atrapar peces de 1 kilo, y vas a atrapar un pez que tiene 40 kilos, entonces te va a morder la red y va a escaparse, te la va a destruir la red. Entonces, hay diferente variedad de peces, diferentes tamaños. También hay diferentes variedad de personas con diferentes problemas, con diferentes enfoques de la vida. Y por ello, usted y yo necesitamos prepararnos. ¿Prepararnos para qué? Para poder desarrollar de una manera efectiva la gran pesca para el Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a esa red que tiene que ser echada. Y si el reino de los cielos es semejante a esa red, entonces esa semejanza de la red tenemos usted y yo que tomar en cuenta que tenemos que ser preparados para poder desarrollar esta actividad tan hermosa y tan preciosa que Dios nos ha dado, nos ha otorgado para desarrollar en la vida. La actividad del pescador también, por otra parte, no solo está en tirar la red para pescar. No solo está en tirar la red para pescar. En este caso, el Señor está haciendo la comparación así como saca la red a la orilla del mar y selecciona los pescados. ¿Quién los selecciona? Son los pescadores, dice la palabra de Dios. Así los ángeles van a seleccionar lo malo de lo bueno. Y lo malo lo va a botar al infierno y lo bueno van a ir al reino de los cielos. Así, de esa misma forma, usted y yo debemos entender que el proceso espiritual de nuestra vida debe tener esa característica para
o la actividad del pescador no solamente está, vuelvo a repetir, en tirar la red y sacar el pescado, sino también en preparar la barca para el viaje, para la pesca. No solamente eso, sino también tiene que preparar a las personas para pescar y seleccionar los peces. Asimismo, debe el pescador cuidar las redes para poder tenerlas desde el punto de vista de buenas, sanas, para poder pescar. Así también, si nosotros hacemos un análisis de preparar la barca para el viaje, así también tenemos que preparar la vía para predicar la palabra de Dios. Usted no puede ejecutar y hacer lo mismo que hace en una casa para anunciar la palabra de Dios si es que usted quiere predicar en un microbús o en un hospital o en un mercado o en la cárcel, etcétera, etcétera. Por ello, tenemos que preparar la vía y tenemos que preparar a las personas para ese estilo o ese tipo de actividad que es la misma de predicar la palabra, anunciar la palabra, pero son diferentes tipos de personas que vamos a encontrar en diferentes sectores. Entonces, esto es importante, es necesario que nosotros aprendamos también dentro de las cosas del Señor. También debemos preparar a las personas para pescar y seleccionar los peces. De esta misma forma, usted y yo tenemos que preparar a los hijos de Dios a entender a otros espiritualmente para que se acerquen al Señor. No es fácil preparar a una persona con la palabra para que haga esta actividad. ¿Y sabe por qué no es fácil? Porque depende mucho de la renuncia. No es fácil mantenerse en el camino del Señor, porque depende mucho de tu renuncia y la renuncia mía. Tenemos que renunciar para que Cristo se entrone en nuestro corazón. Tenemos que dejar de hacer las cosas huecas y vacías para que Jesucristo empiece a darnos los dones, los talentos y de esa manera poder desarrollarlos. Tenemos que dejar la vida hueca y vacía para mostrar al mundo que hay un cambio en nuestra vida, en nuestra existencia. Y con ese testimonio tenemos que ir y anunciar y predicar la palabra de Dios. Preparar a los hijos de Dios a entender estos procesos espirituales no es fácil, porque al comienzo nos va a costar. Al empezar nos va a doler. Y vamos a, perdón la palabra, pero vamos a zapatear. Porque es difícil dejar la vida hueca y vacía. Es difícil dejar la vida pasada. Es difícil tomar esta palabra y decirla. Dios dice esto. Es difícil porque primero tiene que decirte a ti. Y lo que Él te demanda tiene que ser demandado en ti primero. No es fácil. Y no es fácil porque así como tú tienes tu naturaleza que te lleva a la maldad, que te lleva a la mentira, que te lleva a lo que tú habías preparado a tu cuerpo a ejecutar, también nosotros hemos tenido ese problema. Pero hemos tenido poco a poco que ir dejando, poco a poco ir, como dice la Biblia, ir matando a la carne, ir haciendo morir a la carne, haciendo morir la vida de pecado, haciendo morir la mentira, haciendo morir la ociosidad, haciendo morir la blasfemia contra el Señor y contra los demás, haciendo morir, etcétera, etcétera, tantas cosas. Y no es fácil, es difícil, porque aquel que verdaderamente quiere anunciar y predicar la palabra del Señor, nos cuesta
Y nos sigue costando, y nos seguirá costando, porque tenemos esa vieja naturaleza que siempre está exigiendo, que siempre se está oponiendo a la palabra de Dios, exigiendo su vana manera de ser, exigiendo caminar en el pecado. Por eso Dios nos llama a renunciar. Tercer punto, ya casi para ir culminando, es que el pescador debe cuidar las redes después de pescar. Y nosotros, aquellos que estamos llamados a anunciar este precioso libro para atraer a las personas para el reino de los cielos, también debemos nosotros vendar las heridas de las personas que de una u otra manera se han comprometido con Dios a desarrollar este trabajo hermoso y precioso. Personas que tuvieron conceptos por años de algo indebido y que está contra la palabra. Y hay que decir, déjalo, porque eso es pecado delante de Dios. Tienes que dejar esto. Personas que estuvieron sumergidos en la corrupción, en el robo, en el hurto, en la vida hueca y vacía, en la homosexualidad, en la prostitución. Dejar de hacer eso es hacer un trabajo muy esforzado con ellos. Es con la palabra alimentarlos para que dejen esa vida hueca y vacía, para que dejen la mentira, la arrogancia, la vida pendenciera, malograda, la promiscuidad sexual, el alcoholismo, las drogas. No es fácil, porque a esas personas hay que vendar sus heridas, porque de toda manera quedaron afectados. El practicar ese estilo de vida ha llevado a muchísimas personas no solamente a ser afectados e infectados desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista moral, familiar. Han afectado, y curar y vendar esas heridas a esas personas para que ellos puedan pertenecer a esos instrumentos de Dios para tirar la red y no tenga acusaciones de parte de nadie, menos del diablo. No es fácil, es difícil, pero gracias al Señor, que Dios con su Espíritu Santo obra en la vida de las personas y con su palabra verdaderamente va corrigiendo nuestro estilo de vida, nuestra mala manera de vivir. Por ello, yo felicito a las personas que estuvieron por años sumergidos en todo tipo de vida desde el punto de vista de lo más bajo, y que hoy han salido de lo bajo, del charco, del fango, y hoy día están predicando y anunciando la palabra del Señor para la gloria y honra del Maestro. Que Dios nos siga ayudando y que Dios nos fortalezca a continuar esta batalla maravillosa de anunciar y predicar la palabra del Señor. Vamos terminando, dice la palabra del Señor. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Termino con estas palabras. ¿Estamos preparados para que un día los ángeles vengan y seleccionen a las personas, así como nos dice la palabra del Señor? Un día seremos seleccionados. Los ángeles vendrán y apartarán los malos de los buenos, y que Dios nos ayude a encontrarnos obedeciendo esta palabra para que nosotros seamos escogidos
y llevado por los ángeles o escogido por los ángeles para el reino de los cielos. Que Dios te ayude a ti, que me ayude a mí, porque todavía estamos en este cuerpo natural que nos exige pasiones, deseos, que nos exige hacer lo malo, pero debemos constantemente decirle a este cuerpo mortal que tiene que someterse a la palabra de Dios. Que Dios te ayude a ti y que Dios me siga ayudando a mí para permanecer en el reino de nuestro Padre Celestial. Bendiciones.